Cosas, ¿no? Uno ve cosas en la vida, no solamente en la de uno, sino en otras personas, pero también ve vida en ministerios que se levantan. Y hace muchos años yo vi un ministerio que se levantó. Y había muchísima gente. Pero el ministerio se levantó y hablaban de Jesús tremendamente. Pero cuando uno se iba a lo profundo, veía que en ese ministerio no había una vivencia de lo que se hablaba. Me afectó mi espíritu, porque yo dije, en ese entonces, como lo estoy pensando hoy, en ese entonces lo pensé. Pero hoy me doy cuenta que es solo cuestión de tiempo. Diga conmigo, es cuestión de tiempo. Lo que nosotros sembremos en el Señor o no sembremos es cuestión de tiempo. O sembremos bien, bueno, es cuestión de tiempo, veremos los frutos. Si no sembramos es cuestión de tiempo porque no veremos frutos. Y si sembramos mal, pues es cuestión de tiempo, vamos a ver los frutos que no produce bendición y beneficio en nuestras vidas. Y esta palabra yo quiero compartirla hoy porque inciden muchos factores, pero creo que uno de los factores que más incide es creerse que no somos nada cuando Dios nos llama. Ese es un factor primordial, con lo cual aquel que es llamado tiene que luchar con eso. Pero hay otro factor que es que nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y ese es otro factor en el otro extremo que también nos perjudica. Pero hoy quiero de parte de Dios hablarle a los que no nos creemos nada. A los que pensamos que Dios no tiene nada con nosotros. O que no tenemos unción. O que no tenemos la capacidad para hacer lo que Dios quiere con nosotros. Me ha motivado el Señor esto porque siento en mi espíritu que hay gente que piensan de esta manera. Yo en un tiempo pensaba así, pensaba de esa manera. Yo, pastor, no. Hasta que un día lo entendí. Créame, si Dios te llamó y si tú eres obediente, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Así que no es del que mucho corre ni del que mucho sabe, sino de quien Dios tiene misericordia. Y yo sé que todos tenemos anhelo del Señor. Aquí no hay ninguno que no tenga anhelo del Señor. Pero hay cosas que nos pasan, que nos suceden. Pero sabe, cuando Dios se determina con alguien, eso va a suceder así. A menos que ese alguien diga, no quiero. Pero si ese alguien
se somete a Dios, va a dar mucho fruto. Hechos 13:22. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Este David humanamente no tenía las cualidades. ¿Ve? A lo mejor usted estará diciendo allí, igual que yo. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios se expresaría de esta forma con respecto a David? Les recomiendo que lean primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónica, segundo de Crónica, para que puedan digerir un poco más esto que les voy a hablar. Voy a hablar en palabras sencillas, pero es bueno tener conocimientos de causa. El tiempo no me va a permitir abarcar. Quise serlo lo más corto y sin embargo tuve que escribir acá. Pero yo lo que quiero poner es el punto de que te sientes que no sirves para el Señor. Porque siento en mi espíritu que hay algunas personas que están anclados allí. No sé cuál es, no me lo pregunte. Es como una divina locura. Es una locura, pero yo sé que en esas locuras que Dios pone en nuestros corazones hay una explosión tremenda de Dios para cambiar a uno. Este hombre, David, fue ungido como rey por el profeta Samuel cuando era un adolescente. Así que, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, no tengas en poco tu juventud. Voy con los jóvenes, los que creen que Dios no puede hacer algo en ellos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no tengas en poco tu juventud. En otras palabras, para ti también hay. David era bisnieto de Ruth y Boz, hijo de Isaí, y el menor de 8 hermanos. Imagínese usted, el menor, el bordón de 8 hermanos. Y desde niño fue pastor de ovejas. Y David, siendo un adolescente, cuando Dios le llama, tenía un problema que cuando éramos adolescentes también lo tuvimos. Carecíamos de sabiduría de la experiencia, no teníamos experiencia. No así uno que tenga el pelo blanco que decir, bueno, yo he vivido la vida, por lo menos tengo la experiencia. Pero los jóvenes, dice la palabra que la necedad está atada al cuello del joven, porque tal vez no tiene la experiencia. ¿Ve? Y David necesitaba pruebas para ser refinado a fin de adquirir madurez. Así que cuando usted pida madurez, tenga cuidado lo que está pidiendo yo. David, como todo joven, tenía pecados en su juventud. Y no solamente en su juventud, entre los 20 a los 30 años también. De los cuales en el Salmo 25:7 pues él se arrepentiría y lo escribe allí. Sin embargo, Dios comenzó a usar a David de una manera significativa en su adolescencia. Tanto es así que, bueno, en su adolescencia mató al gigante Goliat. Nadie se esperaba algo tan tremendo, ¿verdad? Siendo adolescente escribió el Salmo 23, uno de los salmos más hermosos que yo considero escrito, ¿verdad? Y otro salmo, tal vez otro salmo. Y eso lo hacía mientras cuidaba las ovejas de su padre.
¿Y sabe quién usa a Dios como instrumento para afinar el carácter de David después de 20 años? Al rey Saúl. ¿Y sabe a quién utiliza a Dios para refinar al rey Saúl? A David. David tuvo que aprender obediencia. Bueno, él siempre en ese aspecto fue obediente, no osó pasar por encima de la palabra de Dios, aunque cometió pecado, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice Romanos 3:9. Dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni uno, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esa era la condición de David antes de que Dios enviara al profeta Samuel a ungirlo. Y esa ha sido nuestra condición antes de que Dios se acercara a nosotros. Y esa es la condición del hombre antes de tener un encuentro con Dios, antes de que Dios se manifestase a su vida. Y David sabía esto, pues Dios conocía pues su situación. Un hombre conforme al corazón de Dios, la primera característica que usted va a reconocer en un hombre con el corazón de Dios es que va a reconocer su condición delante del Dios viviente, como lo hizo David. David reconocía, mire lo que dijo en el Salmo 51:5. Él reconocía su condición, él dijo, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David estaba reconociendo que delante de Dios era un pecador. Y por esto podemos establecer el hecho que al principio David no era por naturaleza un hombre con el corazón semejante al de Dios. No poseía alguna bondad inherente que hiciera que Dios lo eligiera, porque estaba en pecado, había sido concebido en pecado. Así que David, pues, no fue hecho justo por sus propias obras. En el Salmo 32, versículo 1 y 2, el mismo David escribió, bienaventurado aquel cuya rebelión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa iniquidad. Tremendo, hermano. ¿Qué es la rebelión? La rebelión es algo que opone resistencia. Y si nosotros somos sinceros, ¿cuántas veces no hemos rebelado al Señor? ¿Cuántas veces hemos discutido con el Señor? ¿Cuántas veces le hemos querido al Señor decir que se equivocó? ¿Alguna vez usted le dice, no, Señor, yo esto no lo aguanto, tú como que te equivocaste conmigo? ¿Alguno lo ha dicho? ¿O lo ha pensado? ¿Cuántos hemos tenido pecado? Porque la palabra pecado es una transgresión voluntaria a los principios y verdades de Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho, sabiendo que no lo debemos hacer, hacemos cosas que a Dios no le agrada?
¿Cuántas veces hemos tenido que decirle, Señor, perdóname? Y no estoy hablando de antes de recibir al Señor, sino ahora, estando en el Señor. ¿Cuántas veces, si anotamos en nuestro corazón, cuántas veces hemos transgredido, hemos errado el blanco, erramos la Torá, erramos la palabra de Dios? Y después tenemos, por la misericordia de Dios, que arrepentirnos. ¿Ve? ¿Usted sabe lo que es errar? ¿Usted sabe el sabor que da? Esto es el que tiene deseo al Señor, que ama al Señor profundamente. ¿Usted sabe el dolor que produce faltarle a Dios? Esa es otra característica de un hombre conforme al corazón de Dios, que le duele en profundidad, y es una lucha tremenda, porque el hombre y la mujer sabe que pecó, pero sabe que ama a Dios, pero no haya que hacer con eso. Esto me recuerda a Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor en la playa le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y yo me imagino Pedro antes de contestar, pero ¿cómo te voy a amar, Señor? Yo claro que te amo, pero mira lo que hice, te negué 3 veces. Cuando más me necesitaste no estuve allí. Y yo creo que esa es una lucha que cada uno de nosotros llevamos por dentro. Es algo tremendo y no hallamos cómo hacer con eso. Y tercero, oye, que Dios se presente y que no nos impute iniquidad. Y sabe, la iniquidad es una maldad, una injusticia grande, y es lo que tuerce el propósito de Dios en nuestro camino. Y esto lo alimenta el orgullo. Una cosa es que yo peque, me equivoque y me arrepienta, y otra cosa es la iniquidad. La iniquidad es una maldad muy grande que tuerce los propósitos de Dios en mi vida. Y con razón, David tenía ese problema, pero él reconocía que 3 veces feliz era aquel cuya rebelión había sido perdonada. Oye, Señor, 3 veces feliz estoy porque tú perdonaste mi rebelión, y cuyo pecado ha sido cubierto. Señor, tú le pusiste tierra a eso y lo enterraste. Y por último, verá, dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa iniquidad. Gloria a Dios, Señor, porque no hayas tacha ni maldad en mí. No hayas nada que tuerza lo que tú estás haciendo en mi vida. Entonces yo veo acá, ¿verdad?, que cometemos un gran error al asumir que David, por su propia voluntad, poder y esfuerzo, era un hombre según el corazón de Dios, y que Dios lo escogió sobre esa base. No. ¿Sí me están entendiendo? O sea, usted no puede, sobre la base de lo que usted haga para Dios, agradar a Dios. Usted no califica, yo no califico. Yo no califico porque así como David tenía estas cosas, a veces estamos luchando con estas cosas. Y no sería sensato ni cierto, ¿verdad?, decir eso. ¿Sabe qué sucedió? Fue la conversión de Dios en David lo que lo hizo otro hombre. Fue su presencia, fue que Dios tomó a David. Y es tremendo porque David no escogió a Dios. Dios escogió a David. Y Dios escoge a aquellos a quienes el mundo a menudo pasa por alto o rechaza. Tal como el mismo David. Vean, en 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 al 7 dice lo siguiente. Y aconteció que cuando ellos vinieron, déjeme marcarle el escenario, Dios le había dicho a Samuel que hasta cuándo iba a llorar a Saúl, que fuera a la casa de Isaí, que era el padre de David,
que fuera allá y fuera a ungir al nuevo rey que él se estaba suscitando. Y aquí dice, y cuando ellos vinieron, porque llegó este profeta con la cuestión de que iban a comer, no dijo que iba a ungir ningún rey. Esa era la estrategia. Y entonces manda a llamar a los hijos de Isaí. Y dice acá en el 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Verdad? ¿Dónde está el pastor Jesús? Venga acá, párate aquí, hermano. Él es Eliab. Y el profeta cuando lo vio, buen mozo, alto, bien parecido, ¿sí? ¿Usted ve que tenemos ese problema? Él dijo, de cierto está el ungido de Jehová delante de mi presencia. Pero mire, qué tremendo, porque mire lo que le dice el propio Señor, Jehová de los ejércitos. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué vio Dios en David? Ahora, lo tremendo es eso. Verá que dice acá, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta ovejas. Un trabajo que era para las mujeres. Y dijo Samuel a Isaí, enviad por él, porque no nos sentaremos hasta la mesa hasta que él venga aquí. Amén. Isaí, ven acá, Isaí. Gracias, pastor. Que no se me vaya, ¿qué sé? Usted me va a buscar al hijo que está allá con las ovejas. Búscame allá. Mira, allá está David con una. Mira, pero ve dónde está David. Allá está David con una camisa rayada, una franela rayada ahí. Y cuando se presentó David allí, y que Samuel lo ve, verá, era rubio y de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate. Y esto es tremendo. ¿Sabe lo que le dijo? Y úngelo. Y en ese momento, agarra una redoma de aceite y la echa sobre él. Y en ese momento vino el Espíritu de Dios con fuerza. Vino el Espíritu de Dios con fuerza. Sobre David. Note lo siguiente. El mismo padre de David, Isaí, no consideraba a su hijo menor como un candidato suficiente. No lo consideraba, porque ni siquiera lo tomó en cuenta cuando trajo a sus hijos. Ni siquiera lo buscó. Pero ¿sabe? David, contra todo pronóstico, fue la elección de mi Señor. Así que yo te digo a ti en esta mañana, si te crees como David, no importa. Eres el mejor barro para Dios.
Mire lo que dice en 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No te vayas, David, quédate aquí, David, porque tengo una palabra para ti. Y lo débil del mundo escogió para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacta en su presencia. ¿Sabe que en tu corazón ha sido esa lucha? Tú sabes, mi Dios sabe. Y mi Dios, que me dice la cosa, me dice que ese ha sido tu problema toda la vida. Y Dios ha puesto cosas hermosas en ti, pero tú no has creído. Y amas a Dios profundamente, porque tú me has dado testimonio de que amas profundamente. Pero hoy eso va a cambiar. Vas a amar a Dios más profundamente. Pero Dios te elige hoy. Recibe. Entonces, hermano, Dios había desechado a Saúl como rey y había escogido a David. ¿Ve? Se proveyó del rey David. Y si es verdad, vamos a estar claros, David tenía pecado. Y Saúl también tenía pecado. Pero ¿qué pasaba allí? Si Saúl tenía pecado y David tenía pecado, ¿por qué escogen a David? Porque había algo muy importante. Que aunque David tenía su parte de pecado, siempre los confesaba y se apartaba de ellos. Mientras que Saúl se comprometía y ponía excusa. Entonces David fue honrado por Dios, pero Saúl terminó su vida en desgracia. Como hombres, bueno, Saúl y David eran iguales. Eran hombres sujetos a pasiones, como lo fue Elías. Pero había una gran diferencia en los corazones de ambos hombres. David confesaba sus pecados y se apartaba de ellos, más Saúl persistía en pecar, ponía motivos o pretextos para eludir su obligación o disculpar su omisión. En pocas palabras, el corazón de David estaba convertido a Dios. Tenía temor de Dios. Diga conmigo, convertido a Dios. Pero Saúl no tenía el corazón convertido a Dios. Y aunque habían recibido la misma unción del Espíritu, ¿ve? El problema estaba en el corazón. Es decir, en su manera de pensar. David tenía temor a Dios. Saúl no. El temor a Dios trae como consecuencia humillación. La ausencia de este trae rebeldía. Uno trae la aprobación de Dios, la ausencia de temor trae consigo la rebeldía y por ende el rechazo de Dios. Mira lo que le dice Dios a Samuel en un momento. Eso está en 1 Samuel 15, 22. Verán. A través del profeta Samuel. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Se contenta Jehová en que vengas a la iglesia, diezme o que le obedezca? ¿Dónde crees tú que hay contentamiento? Y le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a su palabra, ¿verdad? Es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación
es la rebelión. La rebelión es aquello que se levanta, que no hace caso, que hace lo que mejor le parece. Y como ídolo de idolatría, la obstinación. O sea, persiste en seguir haciendo lo que venía haciendo. No se para. Y le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tremendo, ¿verdad? Eso a mí me da un temor esto. Así que la verdadera conversión va a surgir de nuestro corazón. Y eso lo va a ver Dios y no lo va a pasar por alto. Por eso cuando les hablaba del ministerio que empecé a hablarles, es cuestión de tiempo. Dios permite y nos deja caminar, así como dejó caminar a Saúl hasta un momento determinado. Saúl continuamente no tomaba en cuenta las palabras de Dios. Y por último, Saúl termina yendo a que una bruja, a que la bruja de Endor, sabiendo que eso no le agradaba a Dios, no le agradaba. Así que en el Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y cuando habla acá el salmista, el corazón contrito, un corazón contrito es un corazón que está dolido, que siente un pesar profundo de haber pecado ofendiendo a Dios. Hay algo que no te deja, hay algo que te molesta, hay algo que en tu corazón sabe que no está bien y hay un pesar y no te quedas tranquilo hasta que te arrepientes, hasta que das la espalda al pecado y te vuelves a Dios de lo que hiciste. Qué tremendo. Dios nos ha dado eso, que si a mí me duele haberle faltado, porque somos humanos, podemos faltar y cometer errores, pero a Dios le agrada que vayamos al trono de su gracia en busca del oportuno socorro, que le digamos, Señor, yo pecador, yo te he fallado, perdóname. Y que ya nunca más vuelva. Y aun cuando quiera, y aun cuando el corazón te lleve a eso y lo pienses, no, porque mi Dios no le agrada. Y eso te tiene que traer contrición de espíritu. Y la otra palabra clave es humillado. Yo tengo que reconocer quién es Dios para mí. Yo no sé para usted quién es Dios, pero yo reconozco, me humillo y le acato su palabra porque yo sé que Él es eterno. Sé que Él es poderoso. Sé que lo sabe todo. Sé que lo puede todo. Sé que es el creador de mi vida. Sé que es el creador de los cielos y la tierra. Y sé que sin Él no subsistiría. Estoy muerto. Eso es una característica de un corazón contrito y humillado. Hermano, la conversión genuina es la obra de Dios en tu corazón. La conversión genuina es que Dios toque tu corazón de tal manera que produzca un corazón contrito y humillado. Si eso no está en nosotros, tenemos que revisarnos y clamarle a Dios, Señor, pon en mí un corazón conforme al tuyo. Y sabemos que David no lo tenía, pero amaba profundamente al Señor. Él fue el que dijo, más vale un día en tus atrios, más vale un día en el patio que 1000 fuera de él. David fue el prototipo de Jesús. Jesús decía, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Un corazón que ama a Dios quiere estar haciendo las cosas para el Señor. Así que este poder no se basa en mi voluntad, sino en el favor soberano y merecido de la elección de Dios, que Dios me eligió
a pesar de mis defectos, a pesar de que no era nada, a pesar de que estaba en pecado, Él decidió por la gracia, por su gracia perfecta, de escogerme a mí. No vale, hermano, no vale nacer en un hogar cristiano, ser bautizado, pertenecer a una iglesia. Esto no va a significar que estás convertido. Debemos orar para invitar a Jesús a nuestro corazón. Tomar una decisión por Cristo como la que le estoy hablando. Y aun cuando hiciésemos la invitación a Jesús, o tomamos esa decisión, o tenemos experiencias emocionales, espirituales, no significa necesariamente que yo esté convertido. Esto es duro, tremendo esto que le estoy hablando. Y Dios nos va a dar a nuestro espíritu conocimiento de que somos hijos de Dios. Pero una cosa tiene el Señor, y dice, y conoce este sello, que el que es de Dios no practica iniquidad. Una persona verdaderamente convertida va a tener una creciente sensibilidad al pecado, pero no para practicarlo, sino para alejarse. Vamos a ser sensibles. Enseguida vamos a lo que huela a pecado. Enseguida va a haber una repulsión en nuestro espíritu por eso. Cuando eso empiece a nacer en nosotros, cuando ya no nos gusten las cosas que practicábamos, usted puede decir, wow, hay algo acá que antes no tenía, que no es mío, que es de Dios. Entonces, usted va a crecer en la obediencia a Cristo y en el amor a su pueblo. Si usted se reúne y tiene una yuca en el corazón por su hermano, cuidado, porque alguien que ha sido realmente transformado por Dios va a obedecer a Jesús, va a hacer caso de su palabra, no la va a tomar livianamente y va a amar por quien Él murió. ¿O no te acuerdas que Cristo murió por tu hermano? Que entregó la última gota de sangre por tu hermano. Allá en 1 de Juan dice que el que no ama a su hermano es homicida. Dios lo ve como un asesino. ¡Wow! Y va a tener un creciente conocimiento y amor por su palabra. Cada día va a estar buscando comer palabra. Y no solamente comerla, vivirla. Porque muchos saben de palabra y no la viven. Aquel que realmente es de corazón conforme al de Dios, no se va a estar tranquilo, sino que va a sentir como un deleite, como miel a su paladar, el comerse la palabra de Dios. En resumen, aprenderá a apartarse de la búsqueda de sí mismo y comenzará a buscar las cosas de Dios. Esas son las características de alguien conforme al corazón de Dios. Una persona convertida no será apática acerca de las cosas de Dios. Cuando Dios le entrega una responsabilidad, no la va a tomar a la ligera. Veo en algunas personas que mientras están buscando que le den un cargo en la iglesia, eso lo único que le falta es que le traigan la cama para acá. Pero una vez que le dan el cargo, se olvidan. Son apáticos, no quieren.
Pero también vemos gente que ama profundamente al Señor. Y creo que eso pasaba con el apóstol Pedro y el apóstol Juan. De lo que tengo, te doy. Y le dice, levántate. Se lo dijo al cojo en la puerta de la hermosa. Quiero concluir con esto. Está en Proverbio 21, versículo 1. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque me gustó. Realmente me gustó esta palabra. En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río, pero es como un río caudaloso. ¿Ustedes han visto esos ríos que corren con fuerza? Y dice, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Cuando Dios viene a tu vida y derrama esa unción, ya tú más nunca vuelves a ser igual. Y vas a correr por ese río de gloria que salta para vida eterna. Y vas a cumplir lo que Dios te ha trazado. ¿Sabes que tú no estás aquí por casualidad? ¿Y sabes que has estado demorando? Has estado demorando lo que Dios quiere hacer. Yo la verdad no quería ser pastor. Y me decían, no, yo no. Y me decían, hermano Silvino, y yo lo veo como pastor y esto. No, hermano, déjese de eso. No me gusta eso. Pero mire, no lo pude sufrir. Me venció. Porque me quedé. Dios puede vencerte. Ojalá que te dejes vencer por Dios y no por el mal. Bienaventurado el hombre que teme a Dios, la mujer que teme a Dios. Y si esta palabra ministró a tu corazón, y si tú te sientes así, yo quiero que tú pases al altar, pero para que hagas pactos con Dios.